en el relato bíblico cuando dice este hombre que repartirá y que hará y que irá y vendrá y dice necio? ¿No sabes que esta noche viene por tu alma? Y muchas veces nosotros nos comportamos como esos necios, como que no sabemos que, nosotros no sabemos qué va a pasar, pero Dios sí lo sabe. Y eso hubiera podido ser un viaje de no retorno. Tal vez yo no estaría hoy aquí al frente de ustedes, y por eso hoy me alegro mucho de poderlos ver a la mayoría de ustedes y poder agradecer a Dios por eso. Y nosotros debemos aprender a darle lugar a cada cosa cuando la tenemos. A veces en nuestros matrimonios nos acostumbramos a vivir y se nos da el día a día y se nos olvida que esa persona en un momento determinado un día no puede estar. Y también muchos dirán, uy, me aliviaría, ojalá desaparezca. Pero ¿saben? Nosotros los seres humanos muchas veces no sabemos qué es lo que queremos. Porque si estamos solos, no nos sentimos bien. Y si estamos acompañados, tampoco. Y por eso es necesario que nosotros podamos reconocer y podamos venir delante de Dios y decir, Señor, tú conoces mejor nuestro corazón que nosotros mismos. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Y la verdad, esa es una oportunidad para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Hoy es una oportunidad que jamás se volverá a repetir, porque este día es único y este es el día que ha hecho el Señor. Y la Biblia dice, por eso estaremos alegres. Yo no sé si usted está alegre hoy. Yo no sé si usted tiene un motivo para agradecer a Dios. Yo no sé si usted hoy puede decir, Señor, gracias. O simplemente está aquí porque sí, porque lo invitaron, porque lo empujaron, o por lo que sea. Pero que podamos vernos delante de Dios y que no demos por sentadas las cosas. Porque a veces creemos que, pues desafortunadamente, las cosas no pueden pasar y pensamos y decimos, no. Las cosas difíciles le pasan a la gente vieja. La semana pasada, en El Paso, Texas, un familiar de una persona de aquí le chocaron, su carro explotó el carro, se quemó ella, su pareja y su hija. Una niña de 8 años. Murieron carbonizados. La policía no pudo hacer nada, nadie pudo hacer nada. Y se murieron todas las personas implicadas en el accidente, excepto la persona que lo causó. La persona que lo causó quedó viva, sin un rasguño. Las otras personas, unas quedaron heridas y esas 3 fallecieron. Y lo que yo le quiero decir en esta tarde es que cada vez que tenemos nosotros oportunidad, que aprendamos a aprovechar esas oportunidades, que aprendamos a vivir delante de Dios, no con una condición prefabricada, sino que podamos vivir con todo nuestro corazón. Yo no sé usted cómo llegó hoy aquí. Yo no sé qué hay en su corazón, yo no sé qué situación está pasando, pero lo que sí sé es que el Espíritu de Dios habita en nuestro corazón. Y algo que yo podía percibir en esta mañana es que más de uno aquí está, pero está en una condición complicada, porque tal vez antes de venir aquí o durante su semana han tenido una vida de conflictos. Y aquí venimos y ponemos nuestra cara, Señor, y cantamos, pero ¿cuál es el sentido de hacerlo? El próximo 5 de noviembre cumplimos 8 años como iglesia. 8 años que se estableció Verdad y Vida. Y la pregunta del millón es, ¿cuál ha sido el sentido? ¿Realmente Dios está cambiando nuestra vida? ¿O simplemente estamos en una posición religiosa cumpliendo como con un checklist o con una obligación moral y simplemente eso? ¿Sabe? Yo yendo a Texas me daba cuenta cuán necesaria es una iglesia bíblica. Cuán necesaria es una iglesia que hable la verdad. Cuán necesaria es una iglesia que exprese el amor de Dios realmente. Cuán necesaria es una comunidad de fe que pueda reconocer sus debilidades. Porque ¿sabe cuál es el peor problema de la iglesia? Que aquí todos queremos vernos bien. Y aquí todos nos ponemos el mejor traje, la mejor cara, la mejor situación, simplemente para aparentar. Pero Dios quiere que no aparentemos, sino que reconozcamos nuestras debilidades.
Aquí no hay personas perfectas. La Biblia dice que aquí lleguemos a ser perfectos, y la Biblia lo que nos dice en perfección es que lleguemos a la madurez. Y hay personas que llevan 10, 15, 20, 30 años en la misma inmadurez y en la misma posición. Y yo solo les quiero invitar hoy a que realmente mostremos quiénes somos. ¿Usted cree que usted a Dios lo impresiona con su actitud o con su cara larga, con su posición? A mí no le interesa eso. ¿Usted cree que a Dios le impresiona a usted cuando viene aquí y balbucea o canta una canción como a la fuerza, si es que le sale? ¿Usted cree que usted le impresiona a Dios con eso? ¿Sabe? Mientras yo cantaba y cantaba una canción de gracia sublime, podía reconocer que si no fuera por esta cruz, que si no fuera por Él, ninguno de nosotros estaría aquí. Pero nos hemos vuelto tan caraduras que a veces pensamos que simplemente con hacer nuestro checklist la hicimos. ¿Y sabes qué les digo? Más allá del checklist, Dios quiere que usted realmente, si en este día usted llegó con sus cargas, puede decir: Señor, hoy estoy cargado. Que si usted tiene una situación, cualesquiera que sea, usted pueda venir a Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Hemos pasado por el relato del fariseo y el publicano muchísimas veces. Y el fariseo oraba y decía: Señor, gracias, porque yo no soy como ese infeliz publicano que está allá pecador y perdido. Mas el publicano dice que estaba de rodillas y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecado. La Biblia dice que si tú tienes algo contra tu hermano y te presentas delante de Dios, Dios no te escucha. Dios no está en comunión contigo porque tú tienes una situación que arreglar. Pero aún así se nos hace tan normal vivir de esa manera. La Biblia dice que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Y aún nos parece normal enojarnos y ponernos en nuestras situaciones. Nosotros fuimos y servimos personas allí en la frontera. Y le digo que la realidad de la frontera es muy diferente a la realidad que usted tiene aquí. La vida de la frontera es muy diferente a la vida que usted tiene en este lugar. ¿Y sabe qué le digo? Nosotros debemos tener un corazón agradecido mientras podemos. Nuestra vida puede cambiar en cualquier momento. Yo ese día que hablamos, después de que pasamos ahí y entramos nuevamente aquí en los Estados Unidos, yo les decía: bueno, ¿y si no nos hubieran dejado volver a entrar? ¿Qué hubiera pasado? Y Alicia decía: nada, pues me voy para Colombia. Yo decía: pues bueno, nosotros estaríamos ahí en México, en progreso, mirando, resolver qué hacer, si se puede hacer, y si no, pues también regresaríamos. Y la persona más afectada que estaba en ese momento era Juan Pablo, porque decía: yo tengo mi vida aquí, yo he crecido aquí, yo no conozco otro lugar. ¿Y cuántos saben que lo que no conocemos nos da miedo? ¿Sí? ¿O solo me pasa a mí? Porque no conocemos nos asusta. Lo que no conocemos nos atemoriza. ¿Y saben por qué? Porque eso que no conocemos nos atemoriza es porque no lo controlamos. Pero que hoy sea un buen día para que podamos orar a Dios. ¿Saben? Aquí está la palabra, si aquí estamos como todos los domingos, sí. Pero ese servicio es de Dios y para Dios. Y Dios está más interesado en que realmente vengamos delante de Él y seamos reales. ¿Sabe que la iglesia mejoraría si cada uno de nosotros mostrara realmente lo que es y que entre juntos pudiéramos orar por nuestras necesidades? Usted no sabe que el que está a su lado como vino, ¿no? ¿O sí? ¿Le ha interesado a usted preguntarse por un momento a la persona que tiene a su lado qué situaciones está pasando? Aún dentro del mismo hogar están pasando situaciones que son difíciles y a veces nos comportamos como que no nos importa. Y estamos muchas veces en una guerra de poderes simplemente para demostrar quién es el más fuerte o quién dice que tiene la razón. Cuando realmente ninguno tiene la razón, ninguno es el más fuerte y los dos van a perder.
Así es que yo los invito hoy, que nos pongamos de pie. Si usted tiene algo hoy que arreglar, de pronto con la persona que tiene a su lado, pídale perdón, arregle su situación. Porque antes de usted venir delante de Dios, usted debe estar conciliado con Dios. De pronto, estamos aquí y tal vez por un compromiso, por una circunstancia tal vez externa a nosotros, pero que podamos venir delante de Dios, que podamos reconocer realmente que si no fuera por Él, que si no hubiera sido por este símbolo, que es la cruz, que es un símbolo de muerte, pero que también es un símbolo de vida, porque gracias a que Cristo ocupó el lugar por mí, hoy podemos estar aquí. Que hoy podamos venir delante de Dios y podamos tener realmente un tiempo en donde su palabra nos hable, en donde su palabra nos redarguya, en donde su palabra toque nuestra vida y que podamos realmente hoy vernos delante de Dios a cara descubierta. Yo le invito a que usted cierre sus ojos allí simplemente para que sea usted de Dios y que podamos venir hoy y decir: Padre eterno, estamos delante de ti. Tú conoces nuestra vida, Señor, tú conoces nuestras circunstancias. Tú sabes, Señor, que han sido 8 años de caminar, 8 años de creer, 8 años de saber que tú tienes un plan en medio de esa comunidad. Señor, yo te pido hoy por cada uno de mis hermanos. Agradezco, Señor, la oportunidad que me das hoy nuevamente de estar frente a ellos. Pero también te pido perdón, Señor. Te pido perdón porque aún de pronto sabiendo hacer lo bueno no lo he hecho, Señor. Aún sabiendo que puedo hacer algunas otras cosas, simplemente, Dios, he hecho lo que me corresponde, pero yo hoy vengo delante de ti, Dios, pidiéndote que cada día me ayudes a dar más, porque tu palabra dice que es mejor dar que recibir. Señor, yo te pido perdón a ti, le pido perdón a mis hermanos, si en alguna circunstancia, en alguna situación no ha sido suficiente, no ha llenado sus expectativas, tal vez no he sido tal vez lo que esperan, pero hoy, Dios, yo vengo delante de ti porque te amo, reconociendo que tú eres la fuerza de mi vida, que te amo profundamente y que amo servir en el cuerpo de Cristo. Señor, hoy presentamos nuestra vida y yo le invito a que usted presente su vida delante de Dios y le pueda decir: Señor, examíname hoy y mira si en mí hay camino de maldad. Examíname hoy, Señor, si hay algo que entorpezca o algo que impida o algo que me estorbe, Señor. Que hoy podamos venir delante de ti, Señor, como la comunidad de fe que somos, la comunidad cristiana Verdad y Vida, y que podamos reconocer, Señor, que tú eres el todo en todos nosotros y que tú eres el único que puede hacer una obra nueva en medio de cada una de nuestras vidas. Hoy venimos, Señor, porque tu amor nos alcanza, porque tu amor nos sostiene, porque tu amor nos ayuda, porque tu amor nos da la capacidad y nos da la fuerza para poder venir delante de ti. Te pedimos, por favor, Señor, que hoy nos hables. Te pedimos, Señor, que hoy levantes nuestras vidas, que hoy nos restaures, que aquel que está enfermo, Señor, tu mano se extienda y le sane. Que aquel que está decaído de ánimo, Señor, que pueda hoy cobrar ánimo en tus manos y saber que tú eres Dios. Que aquel que simplemente es arrogante, indiferente, orgulloso, que pueda reconocer que necesita humillarse delante de ti. Que aquel que vive como si tú no fueras real o como si tú no existieras, que hoy pueda tener la claridad de tu presencia y de tu amor. Señor, hoy te pedimos perdón.
Y hoy venimos delante de tu presencia, Dios, pidiéndote que seas tú, Señor, obrando en nuestra vida. Tal vez hoy nos podemos percatar que nos falta nacer de nuevo o que necesitamos realmente conocer a Jesús, pues que hoy sea el día, Señor, en donde podamos conocerte y en donde podamos, Señor, realmente poner nuestra vida en tus manos. Ponemos delante de ti esa palabra y te pedimos, Señor, que tú nos exhortes, nos edifiques y nos consueles según sea la necesidad. Que podamos venir hoy, Señor, sabiendo que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, y que podamos, Señor, venir a cara descubierta, diciéndote, Padre, aquí estamos con nuestros más, pero también con nuestros menos, Señor, sabiendo que tu poder se perfecciona, Señor, en nuestra debilidad. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios eterno, que hoy no escondas tu rostro de nosotros, sino que cuando clamemos, Señor, tu oído esté atento a nuestro clamor y que podamos venir, Señor, con un corazón diciéndote, Padre, ayúdame, Señor, enséñame, Señor, transfórmame, Señor, cámbiame. Que podamos realmente caminar un día a la vez sabiendo que tú, Señor, eres fiel y justo para terminar la buena obra que tú has empezado. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar nuevamente en ese lugar. Gracias, Dios, porque nos permites servirte. Y gracias, Señor, sobre todo por la oportunidad de vida que nos regalas hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios, que hoy podamos entender, que hoy podamos ver, que hoy podamos escuchar y hacer tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles rápidamente que vayamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 8, verso 1 al 4. Evangelio de San Mateo, capítulo 8, verso 1 al 4. Y cuando lo encuentre, quédese de pie y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero pedirle a los niños que vayan con Emily a su clase. Va a ser una clase especial, interesante. Vayan con ella. Ustedes van a estar ahí en el salón de los niños haciendo precisamente su clase. Y a los más grandecitos, a los niños de 20 para arriba, de 15 para arriba, vamos a estar aquí atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice la palabra, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Tome su lugar en esta hora. Y hoy quiero hablarles de algo que es muy importante y que podemos nosotros ver en el texto que acabamos de leer. Vemos nosotros que cuando Jesús descendió del monte, dice que le seguía mucha gente. O sea, a Jesús, cuando él viene del sermón del monte, lo siguen muchas personas porque él había hablado palabras con sabiduría. Y los milagros que Jesús hacía atrajeron a muchas personas. Los milagros, las obras que el Señor hacía, atraía a los curiosos, atraía a aquellos necesitados, atraía a aquellos que querían ver algo nuevo y diferente, pero también atraía a aquellos que de corazón podían acercarse a Dios porque sabían que Él era su única respuesta, porque sabían que Él era la única respuesta para sus vidas. Y entonces las personas se maravillaban de las enseñanzas que Jesús impartía. Y entonces Mateo, el Evangelio de San Mateo, nos muestra a nosotros claramente, cuando hace la mención que mucha gente seguía a Jesús, es que el Señor venía del monte precisamente de hablar o de enseñar las bienaventuranzas. Y recordamos nosotros por la palabra un versículo que es muy importante y que en el Evangelio de San Mateo nos enseña que Jesús era precisamente
quien enseñaba y quien tenía la capacidad de que nosotros pudiéramos, o que pudiéramos verlo hoy, pero que también en aquel entonces pudieran conocer del Señor. Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, verso 23, que está un poquito ahí atrás. Y yo quiero que me acompañe allí. Y dice la palabra del Señor que Jesús recorrió todo Galilea y enseñando, dice que en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando alguna enfermedad, dice ahí, o que sanaba él, toda enfermedad. Y eso me llamaba la atención, porque el Señor sanaba a todos los que estaban enfermos. Los relatos que encontramos nosotros en la Biblia solo son unos relatos puntuales de cómo Dios sanó a estas personas, pero el Señor hizo muchas más sanidades y dice que Él, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo o en el pueblo. Entonces, Mateo nos hace una referencia clara de la obra que el Señor Jesús allí estableció, pero yo quiero que vengamos nuevamente a nuestro texto base en el capítulo 8, versículo 1 al 4 del Evangelio de San Mateo. Y aquí habla claramente de un suceso particular de un hombre que era leproso. Y dice que el versículo que y aquí vino un leproso y se postró ante él. Y la lepra en el mundo antiguo, la lepra era una enfermedad que era terrible y que era destructiva, y aún lo es en algunas partes del mundo. En Colombia, de donde soy originario, había un lugar cerca de Bogotá que se llamaba Agua de Dios, y en ese pueblo llevaban a todas las personas que sufrían de lepra, porque además de la lepra ser una enfermedad bastante fuerte y bastante dolorosa, también era bastante contagiosa. Y allí hay un puente por donde pasa un río, y el puente se llama, o lo denominaron, el puente de los suspiros, porque allí era donde los familiares podían llegar a ver a sus familiares que estaban sufriendo de lepra al otro lugar, y empezaban a llorar porque no podían acercarse ni podían tener ninguna clase de contacto con estas personas. Y en la antigüedad la lepra era una enfermedad tan fuerte que no tenían la esperanza, las personas que la contagiaban, no tenían la esperanza de mejorar. Así que el leproso, dice la palabra del Señor, vino a Jesús con un gran sentido de necesidad y de desesperación. Y tal vez usted nunca, hasta el día de hoy, ha tenido un sentido de necesidad y desesperación tan grande que lo que usted llegue en su momento pueda mirar y buscar de todo su corazón a alguien que le solucione su situación. Este leproso vino a Jesús porque tenía una profunda necesidad. Nosotros muchas veces nos acercamos a Dios porque necesitamos algo, pero tal vez no hemos tenido una profunda necesidad como este hombre la tuvo. Antes muchas veces nos damos el lujo de ser arrogantes, indiferentes y demandantes, aún con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y esa es nuestra condición, y esa es la posición que muchas veces nosotros tenemos delante de Dios. Pero nos damos cuenta que ese hombre sabía lo que tenía y había y conocía en su corazón que solo una persona podía ayudarle. Y él vino y se postró en señal de humillación y en señal de reconocimiento de que quien podía hacer algo por él era Jesús. Y la lepra es una enfermedad que puede comenzar con la pérdida de la sensación de los sentidos de alguna parte del cuerpo, y la lepra afecta también los nervios de las terminales que ataca dependiendo cualquier parte del cuerpo, y luego se atrofian los músculos, los tendones se contraen al punto que las manos parecen garras y se empieza a retraer, se empieza a torcer, la mano empieza a perder motilidad, y después
se empiezan a abrir unas ulceraciones, o sea, la piel empieza a podrirse y empiezan a haber unas úlceras en las manos y en los pies. Y entonces, luego comienza la pérdida progresiva de los dedos de los pies y de las manos, hasta que al final la mano o el pie literalmente se cae. Y las personas que sufren de lepra mueren mutiladas naturalmente, porque empiezan a caérsele sus extremidades, los dedos, las manos, la nariz, las orejas. Y entonces al final esta persona termina prácticamente muerta con amputaciones naturales, porque el mismo cuerpo empieza a degradarse. Y la duración de este tipo de lepra, así más o menos, para que llegara a ese nivel degenerativo, se tarda más o menos entre 20 y 30 años. Es un tipo de muerte demasiado lenta, progresiva y terrible, en la cual el hombre muere centímetro por centímetro de su cuerpo durante esos 30 o 20 años que dure. De acuerdo con la ley judía y las costumbres que ellos tenían, una persona debía estar máximo a 6 pies de distancia de una persona que tuviese lepra. Estamos hablando de nuestras medidas, más o menos unos 2 metros de distancia con esa persona. Y entonces, si el viento soplaba proveniente de donde estaba el leproso, debían estar a 150 pies. O sea que si era un día en donde el viento estaba soplando hacia la parte del leproso, las personas ya no deberían estar a 6 pies o 2 metros, sino deberían estar a 150 pies. Deberían estar mucho más lejos. Más o menos unos 45 metros de distancia. La única cosa más contaminante que el contacto con un leproso para los judíos era el contacto con un cadáver, o sea, con una persona muerta que estaba en su grado de descomposición. Entonces podemos nosotros darnos cuenta que en la Edad Media, si un hombre o una mujer se convertía en leproso, el sacerdote se ponía una estola y tomaba un crucifijo y lo llevaba al hombre a la iglesia y le leía prácticamente el servicio fúnebre. Esa persona está en vida. En pocas palabras, en la Edad Media, cuando una persona sufría de lepra, prácticamente la mataban en vida, le hacían un servicio fúnebre estando vivo. Y precisamente nosotros nos damos cuenta que eso se hacía con un propósito humano, porque el hombre ya prácticamente estaba muerto en vida. ¿Qué le quiero decir con todo eso? Quiero que usted entienda un poco la situación de este hombre y la posición que estaba sufriendo en ese momento. Por eso, la condición de un leproso, por estas razones, es un modelo de nuestra vida delante de Dios. ¿Cómo así, pastor? Si yo traigo eso a nuestros días, tal vez no tenemos lepra en este momento y nos están cayendo nuestras extremidades, ni se están dañando nuestros tejidos nerviosos, nuestros músculos, nuestros tendones. Pero sí puedo yo comparar precisamente por estas razones cómo ese leproso es un modelo de pecado y sus efectos. Cómo ese leproso puede ser un ejemplo de lo que el pecado hace en las vidas y los efectos que causa. Y si usted se da cuenta, cuando vivimos en una vida de pecado, lo que pasa es que nuestra conciencia se cauteriza. O sea, nuestra sensibilidad empieza a perderse. Y es lo mismo que pasa con la lepra, porque lo que empieza a atacar es el tejido nervioso y empieza a quitarnos la sensibilidad. Por eso este pasaje tiene una connotación mucho más importante y mucho más profunda que simplemente tener la evidencia de un leproso que fue sanado. La lepra es una enfermedad contagiosa, debilitante, que corrompe la carne de la víctima que lo posee
y la hace esencialmente una persona muerta en vida. Y es que casi todo el mundo, la sociedad y la gente religiosa, por lo general, desprecian a esa clase de personas. Pero qué curioso. Despreciamos a esas personas que tienen esa enfermedad o otras enfermedades, pero no despreciamos las condiciones que en nuestra propia vida muchas veces nos separan de Dios y perdemos la sensibilidad delante de Él. Entonces, en los tiempos de Jesús, los rabinos algunas veces se gloriaban acerca de qué tanto maltrataban a aquellos que eran leprosos, porque aquellos fariseos y aquellos sacerdotes simplemente hacían a un lado a estas personas y las maltrataban y las marginaban, y ellos decían que eran los representantes de Dios. Un sacerdote presumió que rehusó siquiera comprar un huevo en la calle donde estaba un leproso. Otro se jactó de que lanzó rocas a unos leprosos cuando los vio. Y lo mejor de todo era que nadie hacía nada. Pero si nos vemos hoy día y reconocemos que el pecado es una especie de lepra que nos va anestesiando y que va haciendo poco a poco una condición de aniquilación en nuestra vida espiritual, entonces nosotros reconoceríamos nuestra necesidad y que el único que podría restaurarnos y hacer algo en nuestra vida sería el Señor. ¿Saben? Algo que todo mi día reflexiono y que voy delante de Dios es: ¿cómo puedo servir mejor a mis hermanos? ¿Cómo puedo mejorar? Y esa es una constante en mi vida. Porque yo entiendo el daño que el pecado hace en las vidas. Cristo nos redimió de la ley del pecado y de la muerte. Y a veces nosotros creemos en una idea religiosa que simplemente por un día que yo hice una oración o por un día que yo dije, ay, yo la acepto, y tenemos una gracia barata y tenemos una posición y una posición de salvación demasiado barata, y pensamos que ya eso nos hace inmunes y podemos vivir como queramos. Y desafortunadamente no reconocemos las condiciones que tenemos en nuestra vida. Si bien es cierto, un leproso vino a Jesús, por sí mismo tuvo que pasar por muchos desánimos, por muchos desprecios y por muchas situaciones bastante difíciles. Porque él era consciente de cuál terrible era su problema. Él era consciente que estaba enfermo estaba. Él sabía que otra gente había renunciado a él por tener una condición sin esperanza. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces te has sentido a un lado simplemente porque tú dices, ya no tengo remedio, yo ya no tengo solución, yo ya no tengo esperanza? Y cuando vemos que caminamos 10 pasos y retrocedemos 40 y decimos no lo voy a hacer, entonces nos hacemos a un lado. Pero Dios quiere que así como ese leproso se acercó a Jesús, que nosotros podamos acercarnos al Señor con nuestra necesidad. Él no tenía a nadie que lo quisiera o pudiera llevarlo a Jesús. Porque aún los sacerdotes ni siquiera pasaban por las calles donde ese leproso estaba. Él no tenía un ejemplo previo a Jesús que hubiera sanado a un leproso para darle esperanza o para darle vida. Él no había visto a otro leproso siendo sanado por Jesús en ese momento, ni tenía la referencia que eso podía suceder. Él no tenía la promesa tampoco de que Jesús lo sanaría. Él no tenía invitación de Jesús o de sus discípulos para que vinieran. Él debió haberse sentido avergonzado y totalmente solo en la multitud. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido de esa misma manera.
Y donde tú aparentas algo, sí, ok, sonríes porque hay que hacerlo, o vives porque hay que hacerlo, pero en el fondo de tu corazón, tú sabes la necesidad que tienes de un cambio, la necesidad que tienes de vivir una vida diferente y no una vida asfixiante que vives tal vez todos los días. Jesús era la respuesta para este hombre leproso. Una enfermedad bastante incapacitante, bastante socialmente totalmente repulsiva y totalmente alejada de los demás. Pero Jesús, dice aquí la palabra, que tuvo una respuesta. Y como hijos de Dios, nosotros debemos, o tenemos, o entendemos que tenemos muchas bendiciones de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Y decimos, soy bendecido porque me va bien, porque mi negocio corre, porque tengo trabajito, porque tengo, sí, todo eso es bendición. Pero como aprendíamos en nuestro estudio bíblico, hay dos clases de misericordia. Una misericordia general extendida para todo el mundo. El sol sale sobre buenos y malos. El Señor nos da el mismo aire a buenos y a malos. El Señor nos da la misma capacidad de ver la luz del día a buenos y a malos. Y esa es una misericordia general. Pero también hay una misericordia particular para los hijos de Dios, y esa misericordia se extiende para que vengas a salvación. Esa misericordia se extiende para que puedas conocer a Dios. Y entonces el Señor empieza a tocar tu vida, empieza a tocar tu corazón, y empieza a abrir tu mente, y empieza a tocar tu espíritu, y empieza a llamarte con lazos de amor. Esa clase de misericordia es una misericordia particular, en donde el Señor te llama, te invita, te muestra y te permite ver con los ojos que Él ve. Y entonces ya no miras desde la posición de mandante, arrogante, soberbia o religiosa, sino ahora lo miras desde la posición del agradecimiento. Pero es que es muy difícil, porque hoy día el agradecimiento es algo que se ha perdido. Pensamos que lo mínimo que la gente hace o lo que nos pasa es lo mínimo que nos puede pasar y hacer. Y no nos damos cuenta que muchas de esas bendiciones no las reconocemos sino hasta cuando estamos pasando por momentos difíciles y por momentos de adversidad. Por los tiempos de enfermedad, por los tiempos de escasez, por los tiempos de soledad, por esos tiempos difíciles que todos los seres humanos tenemos que enfrentar. A mí me preguntaba alguien un día y me decía, pastor, ¿cuál es la diferencia de ser cristiano y no serlo? Y yo le decía, solo hay una diferencia. Y la diferencia es que cuando tú pasas por medio de situaciones que no son favorables para tu vida, la Biblia dice que para los que amamos a Dios todo lo que nos pasa nos ayuda bien. Esto es conforme a lo que su propósito han sido llamados. Entonces tenemos algo que se llama esperanza, porque sabemos que eso que pasa no nos va a destruir, sino que nos va a construir y nos va a hacer ver con claridad lo bueno que es Dios. Y a través de esa adversidad, Dios se revela más profundamente a mi vida y me construye. A diferencia de las personas que están allá en el mundo o que tienen una vida religiosa. Porque simplemente la adversidad va a venir como consecuencia de su pecado, y esa adversidad va a venir a destrucción a su vida. Esa es la única diferencia. Que el Señor nos llamó de muerte a vida. Y entonces, esto son bendiciones que siempre están ahí, que siempre están presentes, pero que muchas veces las ignoramos o no las reconocemos por los afanes de la vida que nosotros mismos tenemos y que nosotros mismos nos imprimimos.
Y entonces no reconocemos estas bendiciones por nuestra indiferencia, porque simplemente no nos interesa, porque simplemente hacemos como nos parece y hacemos como queremos, y hasta el día de hoy no ha pasado nada. ¿Eso qué? Pero la Biblia me enseña que es necesario que el grano de trigo crezca junto con la cizaña. Y si el Señor arrancara la cizaña, dice que así mismo se arrancaría el trigo y se perdería. Entonces es necesario que trigo y cizaña crezcan juntos. Pero el día de la cosecha, el trigo será llevado al granero y la cizaña al fuego. Y yo le invito para que usted busque un grano de trigo y un grano de cizaña, una espiga de trigo y una espiga de cizaña, y usted se va a dar cuenta que son exactamente iguales. Que lo único que hace la diferencia es que cuando usted abre la vaina o la parte donde está la semilla de la cizaña, no hay absolutamente nada. Cuando usted abre la vaina donde viene el trigo, ahí viene la semilla del germen de trigo. Pero son dos plantas casi idénticas. Y es lo mismo que nosotros tenemos dentro de una congregación. Cristianos reales y personas que parecen ser cristianos. Pastor, ¿me está diciendo cizaña? Eso es lo que la Biblia dice. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Trigo y cizaña. Y no se ve la diferencia a simple vista. Y Dios es sabio. Porque cuando el trigo es cosechado, va a ser llevado al granero. Y eso tipifica nuestras vidas cuando sean llevadas a la presencia de Dios. ¿Se acuerda que había hablado de nuestras obras? Oro, piedras preciosas, plata o madera, heno y hojarasca. Cuando pasen por el fuego, las obras que el Señor preparó de antemano para que usted y yo viviéramos y camináramos en ellas, van a ser probadas allí. Pero nos damos cuenta nosotros que en este texto que hemos leído nos habla sobre la estabilidad de una persona leprosa. Y encontramos algunas de las bendiciones que este hombre encontró en el momento que acudió a Jesús con todo su corazón. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Es más, de pronto tú mismo dirás, yo no tengo necesidad de nada. Porque a veces estamos tan ciegos que no nos vemos ni siquiera nosotros mismos. ¿Sabía usted que usted y yo tenemos puntos ciegos que nosotros no podemos ver a nosotros mismos, sino que los demás son los que pueden verlos? ¿Cómo se pone usted cuando otra persona le habla de sus puntos ciegos? ¿Le gusta? No. Lo primero es, yo soy así, mire a ver qué hace. ¿Qué me importa? Me da igual, mira a ver qué pasa. Pero no miramos realmente que esos puntos que no vemos, esos puntos ciegos que no reconocemos, son puntos ciegos que nos están dañando y que no nos permiten crecer y avanzar. Cuando nos los dicen, lo primero que hay en nuestro corazón, ¿qué es? Molestia. Automáticamente nuestra respuesta es aversiva y muchas veces hasta agresiva. Pero Dios quiere que verdaderamente nosotros podamos reconocer esos tiempos de adversidad. Y yo quiero que veamos en el texto algunas de esas bendiciones que solamente reconocemos en los tiempos de adversidad. Vamos a nuestro texto. En el versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y la primera bendición que yo encuentro en este texto es precisamente la cercanía y la disponibilidad que el Señor tenía para su pueblo. Es precioso ver cómo la multitud no tuvo que subir hasta donde Jesús estaba, sino Jesús vino y descendió del monte para llegar a donde ellos estaban. O de otras palabras,
Jesús se interesó en conocer las necesidades en medio de estas personas y obrar de una manera favorable para ellos. Nuestro Dios no es un Dios inaccesible o inalcanzable. Él está allí siempre en medio de nosotros. Acuérdense que uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Y no hay un momento en el cual el Señor esté lejos de nuestra vida. Pero es solo en los momentos de adversidad donde realmente nos percatamos de poder venir a Él. Y Dios quiere que tú vengas no en los tiempos de adversidad, sino que vengas en los tiempos de bienestar, agradecido desde tu corazón. Nosotros necesitamos entender que el Señor está cercano y que el Señor está allí en el mismo lugar donde puede ser hallado. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón. A los que pueden realmente abrir su corazón y reconocer su necesidad delante de Dios. Pero ¿saben cuál es el problema? Que a veces nosotros mismos estamos en una condición en donde nos mentimos y pensamos que estamos bien y que no tenemos ninguna necesidad. Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted desayunó hoy? La mayoría desayunaron. ¿Tomaron almuerzo? Almuerzo es en México, desayuno es en Colombia, no sé si en El Salvador igual, o en Honduras, no sé. Pero si ustedes desayunaron, yo les doy un consejo: ya no vuelvan a desayunar en su vida. Ya desayunaron. ¿Para qué van a comer más? Y ahí decimos: no, ¿cómo se le ocurre? El hambre de hoy no es la misma de mañana, ¿cierto? Entonces yo le digo: ay, la necesidad suya de hoy no es la misma necesidad de mañana. Y nosotros siempre, óigame bien, siempre somos necesitados de Dios. Siempre. Entonces, vemos cómo el Señor está cercano y disponible, y cómo el Señor obra en medio de cada una de nuestras vidas. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Tenemos diversas clases de necesidades. O yo le hago una pregunta: ¿usted amanece igual todos los días? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Cada día usted tiene una nueva necesidad de Dios. Cada día usted tiene una nueva necesidad en usted, y muchas veces usted tiene en su corazón heridas guardadas o situaciones sin resolver. Salmo 118:7 dice: Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Dios está ahí. Y vemos que la primera bendición es ver cómo Jesús se acercó. Él vino después de enseñar las bienaventuranzas y se interesó en este pueblo. La segunda bendición que yo veo aquí es la gracia y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo para orar a favor de nuestras vidas. Versículo 2 del Evangelio de San Mateo, capítulo 8. Dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y cuando Jesús descendió a donde estaba la multitud, cuando Jesús vino y se acercó a ellos, lo primero que se encontró delante de él, ¿qué fue? A un hombre leproso. Yo ya les expliqué qué connotación tenía eso. Por lo menos
tenía que estar a 6 pies, a unos 2 metros de distancia. Y si el viento estaba soplando a favor del leproso, tenía que estar a 45 metros, más o menos, unos 200 pies. Pero este hombre vino y se postró a Jesús. Y él no consideró en ese momento que era impuro según lo que la religión decía, y que era marginado por la sociedad, y que era hecho a un lado, y que era considerado como un hombre pecador. Él en ese momento, en medio de su necesidad, no pensó absolutamente nada de eso, porque para muchos la lepra era considerada consecuencia de su pecado. Era la causa de su enfermedad, que era el pecado. Pero por eso el hombre leproso, cuando llegó delante de Jesús, cuando él vino delante de la presencia del Señor, hubo 4 palabras que hicieron la diferencia. Si quieres, puedes limpiarme. Le hice una pregunta. 4 palabras que este hombre le dijo a Jesús. Dice que se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y esas 4 palabras estaban llenas de una fe impresionante. Porque el leproso en ningún momento dudaba que Jesús tenía el poder para sanarle, para levantarle y para curarle de su condición. Él no dudaba en su corazón que Jesús era la respuesta para su vida. Él no dudaba que Jesús era quien tenía todo el poder y toda la autoridad para quitar el azote que él estaba viviendo. Pero nos damos cuenta, estas 4 palabras, este leproso le hubiera podido decir: Señor, ¿será que tú puedes sanarme? Pero lo que él dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El hombre estaba seguro que Jesús tenía toda la autoridad para sanarlo, para limpiarlo, para levantarlo. Y la autoridad del Señor es una bendición que está disponible para tu vida y para la mía. Si Él quiere, todo es posible. Si Él quiere, no hay obstáculo. Si Él quiere, todo se puede, y no importa lo que otros hayan dicho. No importa que tanta tu vida esté destruida y destrozada. No importa que tal vez ni tú mismo tengas esperanza. No importa que tal vez tú digas: ya mi matrimonio no tiene solución. No importa que tal vez tú dices: nunca va a cambiar. No importa que usted puede decir: tal vez nunca va a sanar. No importa, porque no hay obstáculo que pueda anteponerse. Y lo que Dios quiere, si Él quiere, todo puede cambiar para bien. Amén. Apocalipsis 1:5 dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Yo enseño algo que ya hoy día muchos nos enseñan, y es que Dios es soberano. Es decir, es alguien que gobierna sin estar sometido a nadie más. Es alguien que gobierna y tiene el poder para transformar y para cambiar cualquier circunstancia. Entonces nos damos cuenta que además de ser el soberano, Él tiene toda la autoridad sobre todas las cosas, incluyendo su vida y la mía. En los tiempos de adversidad podemos experimentar la soberanía de Dios y podemos experimentar su gracia sobre nuestra vida, como Él extiende una y otra vez de su amor y de su misericordia.
Y Él extiende su mano sobre cada uno de nosotros y sobre nuestra vida. Y la tercera bendición que yo encuentro allí es el poder de la palabra de Dios. Es el poder de la palabra de nuestro Señor. Versículo 3. Jesús extendió la mano. ¿Y qué hizo? ¿Usted sería capaz de tocar a un leproso? Yo le expliqué qué significa esa enfermedad. Y yo le expliqué qué tan contagiosa era. Y qué tan degenerativa y destructiva era. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Qué dice el versículo 3? Jesús extendió la mano y le tocó. A Jesús no le importó lo contagiosa que fuera la enfermedad. A Jesús no le importa qué tan podrido está tu pecado. A Jesús no le importa qué tan perdido y qué tan nauseabundo puede ser el olor y la descomposición de tu vida y de tu alma. Jesús tiene el poder para tocarte y sanarte. Y es literal. Él no solo puede sanar tu alma, también puede sanar tu cuerpo. Porque Él es Dios. Pero mucha gente dice, sí, yo creo. Pero como tenemos médicos, tenemos ayudas, tenemos todo eso, entonces esa es nuestra primera confianza. Y entonces vamos al médico, y no digo que ir al médico esté mal, está muy bien. Es una de las cosas que Dios ha dejado para nosotros. Pero nuestro primer recurso debería ser siempre Dios. Pastor, ¿entonces no voy al médico? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciéndole es que usted va y se checa al médico, usted va y hace, pero su primer recurso es Dios. Y cuando su primer recurso es Dios, es porque a usted ya no le queda ningún otro recurso. Porque Dios no es su primer recurso, sino muchas veces es el último. Cuando los médicos llegan a un punto y le dicen, ¿sabe? Hicimos todo lo que podíamos. Ya no podemos hacer más. Cuando usted ya no tiene de qué agarrarse, que tiene que ser lo primero que usted se acoge de Dios. Cuando Él debe haber sido nuestro primer recurso. Y es hermoso ver cómo Dios le responde a este hombre con 3 palabras. Versículo 3. Y le tocó diciendo, quiero. Sé limpio. Y eso fue exactamente lo que Él hizo con nosotros. Cuando vivimos con la lepra del pecado que cargábamos, porque la verdad, sin Él no hay nada bueno en nosotros. Sin Él nuestra vida no tiene nada bueno que brindar. Usted me puede decir que usted es el más bondadoso, el más amoroso, el más especial, pero si usted no tiene a Cristo, todo eso que usted me está diciendo no es verdad. Porque el único que puede hacerlo a usted así se llama Dios. Y le dijo a este hombre, quiero, sé limpio. 3 cosas que nosotros podemos ver hoy. 3 cosas que podemos nosotros pensar, 3 cosas que tenemos que tener en cuenta rápidamente. Jesús vino y se acercó precisamente a la necesidad que tenía ese pueblo. Él vino después del monte de las bienaventuranzas y vino, ¿y qué hizo? Se acercó y lo primero que se encontró, ¿qué fue? Un leproso. Pastor, pero yo no tengo lepra. Y entonces yo digo, ¿será? Porque de pronto afuera te ves bien, pero por dentro, ¿tú cómo estás? Lo segundo es que veo la gracia y la autoridad del Señor para obrar a favor de nuestra vida. Y lo tercero y último es la bendición del poder
de la palabra del Señor para con nosotros. Él le dijo a este hombre: quiero ser limpio. ¿Y qué dice? Y al instante su lepra, ¿qué? Desapareció. Por eso siempre he dicho que Dios nunca va a defraudar a aquellos que depositan su corazón en Él. Nosotros llevamos 8 años. Estamos próximos a cumplirlos. Y si lo miramos ante los ojos de los hombres, diríamos son 8 años y soy fracasado. 8 años y mire la congregación. 8 años y mire las personas. 8 años y mire la cantidad de gente, porque nosotros medimos todo en la medida que nosotros pensamos que debe ser medido. Pero ¿saben? Son 8 años en donde, al menos yo como pastor, he podido ver como Jesús. Yo me he acercado a cada uno, con todo el amor, con toda la disposición, con todo mi cuidado. Y yo sé, y yo he visto personas que han sido sanadas, personas que han sido cambiadas y transformadas, personas que en donde Dios ha hecho realmente una obra. Y saben, por uno solo vale la pena. Jesús se acercó y sanó solo un leproso, pero con ese valió la pena, al punto que lo tenemos registrado aquí en la palabra hasta el día de hoy. Entonces, es bueno que nosotros en nuestros tiempos de adversidad recordemos que la palabra de Dios tiene poder. Que esa palabra que usted lleva aprendiendo durante 8 años, palabra que he enseñado, y que como Carlos lo decía ayer en nuestro tiempo devocional, él está haciendo una maestría, pero llegó con bases y muy buenas de lo que ha aprendido aquí, de nuestro estudio bíblico, y es un estudio bíblico que está abierto para todo el mundo. O sea, se ha acercado. Pero si ustedes se dan cuenta, Jesús no forzó al leproso. Él reconoció su necesidad. ¿Saben que a mí me critican porque yo no soy un pastor que esté buscándolos y acosándolos? Es que no le importa. No, no es que no me importe. A mí me importa. Pero la mayoría de personas, tal vez muchos de ustedes, en otras oportunidades de su vida se han quejado de que no, es que nos han perseguido, es que no nos dejan en paz, es que esos pastores quieren no sé qué cosa. Entonces yo hago exactamente lo contrario. Ni para que no se sienta perseguido, ni para que se sienta presionado, ni para que se sienta nada, porque yo creo en la obra del Espíritu Santo, y yo creo que el Espíritu Santo es bien justo para hacer una obra en cada uno de nosotros. Si usted viene los miércoles se va a dar cuenta que oramos por cada uno de ustedes. Si usted se da cuenta, hay gente que ignora, pero yo siempre a las 4 de la mañana estoy despierto porque estoy orando. Los que me conocen más de cerca saben. Y hay gente que se aterra porque, a las 4 de la mañana. No, a las 4 de la mañana estoy despierto. ¿Y sabe qué? No soy muy amigo de la cama y no soy muy amigo del dormir. ¿Yo le estoy diciendo que usted sea eso? No, yo le estoy diciendo que es mi caso. Y eso no es doctrina ni es bíblico, pero es mi vivir con Dios. ¿Me explico? Porque yo amo a Dios y anhelo a Dios cada día más en mi vida. ¿Y sabe qué? Yo conozco la responsabilidad que tengo delante de Él. Y tal vez cada día se levantan más iglesias al gusto de cada quien. Está bien. Pero algo que yo le puedo decir hoy es que yo siempre le voy a decir la verdad. Y eso es palabra. Que a mí no me interesa nada más de su vida
usted pueda establecer una relación con Dios. Y que el día que yo comparezca delante del Señor, pueda decir: Señor, terminé la carrera y los que tú me diste, aquí están. Así es que quiero cerrar con lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 49 al 51. Y allí vemos también cómo Dios sana a otra persona. Sana al hijo del oficial del rey, le dice. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Y vemos cómo también la fe de este hombre trajo la vida sobre ese hijo que ya prácticamente moría o estaba muerto. Estaba a punto de morir. Yo no sé qué vaya a pasar mañana, pero lo que yo sí sé es que un día el Señor me sanó y me sanó para sanar. Lo que yo sí sé es que un día yo estuve en la condición de ser leproso, pero yo sabía que era mi oportunidad. Yo sabía que podía hacerlo y yo sabía que podía sanar mi vida. Y por eso hoy lo único que me trae a servirle cada día con tanta pasión y con mi corazón es el agradecimiento de decir: tú lo hiciste. Tú lo hiciste por mí. Yo le invito a que oremos. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, te proclamamos como Rey y venimos delante de tu presencia sabiendo que tú, Señor, tienes cuidado de cada uno de nosotros. Sabemos, Dios, que tú eres nuestro primer y único recurso y que así como sanaste a este leproso, de la misma manera puedes sanar nuestra vida hoy. Hoy colocamos nuestro corazón delante de tu presencia. Hoy te pedimos, Señor, que tú seas propicio a cada uno de nosotros. Tu palabra ha sido predicada, Señor, y esa palabra tiene el poder de cambiarnos. Espíritu Santo, tú eres quien nos trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Yo he predicado tu palabra y yo te pido que tú hagas tu obra en medio de cada uno de nosotros. Señor, yo te pido hoy por cada persona, por cada vida, por cada matrimonio, por cada familia, por cada niño, Señor, por cada adolescente, por cada joven, Señor, por cada persona adulta. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Dios eterno, que tú seas obrando conforme a tu plan y propósito eterno. Yo te pido, Dios, que nos dé la fuerza para seguir adelante. Yo te pido, Señor, que nos dé la capacidad de poder ir a donde aquellos que te necesitan. Que podamos tener el corazón para poder caminar, Señor, esa milla extra. Para poder venir delante de tu presencia y decirte: Señor, aquí estamos. Hoy abra su corazón y dígale a Dios su necesidad. Yo no sé cuál es, pero Él sí lo sabe. Y Él está aquí para sanar, Él está aquí para restaurar, Él está aquí para hacerlo de nuevo, porque Él puede hacerlo otra vez. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú, Señor, obres en cada vida y en cada corazón. Que en estos 8 años de estar en este lugar, Dios,
hemos podido ver cómo tú has trabajado en cada vida. Agradezco, Señor, la capacidad que me das para poderlos ver a cada uno de ellos, no en su hoy, no en este momento, sino la capacidad que tú me das de verlos en ti. Señor, yo te pido que tú obres en cada corazón y en cada vida. Yo te pido, Señor, que tú ayudes a cada persona que está en este lugar. Yo te pido, Señor, que tú te reveles a cada corazón y a cada vida. Y te pido por el poder de tu gracia, Señor, que tú cumplas y termines la buena obra que has empezado en cada uno de ellos. Y en los que aún no has empezado, Señor, yo te pido que tú traigas la claridad y la conciencia. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos dé la capacidad cada día de servir mejor a esta comunidad. Que nos ayude, Señor, a poder ser ejemplo de vida, a poder ser, Señor, esas cartas abiertas que dice el apóstol Pablo, que es cada una de nuestras vidas, donde pueda leer a Jesús y que podamos ver, Señor, cómo tú añades a la iglesia aquellos que han de ser salvos. Te proclamamos y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Colocamos este tiempo, Señor, en tus manos y te pedimos que cuando vayamos a casa podamos reflexionar en la vida de este leproso y cómo tú le sanaste, y al igual que lo sanaste a él. Es una tipología que puede sanar nuestra vida, Señor. Que Jesús se acercó, y cada vez que exponen la palabra y cada vez que nos exponemos a la enseñanza, Jesús se acerca. Pero el leproso tenía una condición en su corazón y era una fe en donde decía: Señor, si tú quieres, seré limpio y seré sano. Yo te doy gracias, Señor, en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido que tú bendigas a cada familia, de los que están y de los que no están, Señor. Y yo te pido, Dios eterno, que tú obres con poder y autoridad en cada una de nuestras vidas. Nosotros te damos gracias, Señor, reconociendo que los que hemos sido limpiados y lavados por tu sangre, que los que hemos nacido de nuevo, somos tus hijos, Señor, y que somos ese pueblo de Dios. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Ayúdanos, Señor, a caminar y a recorrer esta carrera, Señor, hasta llegar a esa meta de ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias. Bendigo cada familia, bendigo cada unión, cada persona. Te pido en el nombre de Jesús que tú seas obrando, Señor, y que traigas la conciencia y la claridad. Yo no puedo cambiar a ningún hombre, yo no puedo hacer nada por nadie más que ser una evidencia de tu verdad, más que predicar tu buen consejo. Pero quien hace la obra en cada corazón y en cada vida eres tú, Señor. Espíritu de Dios, obra en cada corazón y obra en cada vida. Te damos gracias, Señor, y ponemos esta semana en tus manos. Te pedimos que nos lleves comida a casa. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos sustentes, que nos llenes de ti, y que esta semana podamos ver tu mano, Señor. Y si nos tienes con vida, el próximo martes podamos estudiar la palabra, el próximo miércoles podamos encontrarnos para clamar, el próximo viernes podamos seguir instruyendo en tu palabra, y el próximo sábado estar aquí en el devocional, el próximo domingo estar en nuestro culto de exaltación, agradecidos porque tú eres fiel y porque tú eres bueno. Y por eso hoy, Señor,
Yo quiero cerrar cantando esa canción que podemos decir si realmente nosotros somos ese pueblo de Dios, que podemos decir